La adoración es cuando yo llego a una conclusión de una verdad o de algo que Dios está haciendo en mi vida. Y cuando llego a esa conclusión por algún motivo o por la circunstancia que está pasando, lo que yo expreso con mi corazón, con mi mente, con mi vida, es lo que se llama adoración. Entonces yo los invito a que en esta tarde podamos continuar dándole adoración, sacando conclusiones que nos lleven a entender la grandeza de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, lo maravilloso que es Dios, que podamos entre todos llegar a conclusiones tan grandes que entonces decidamos cambiar nuestra vida. Entonces voy a invitarle a que oremos. Espero que le estén entregando sus notas y quiero que usted hoy veo que están repartiendo las notas y que usted pueda acompañarnos el día de hoy para que volvamos a casa con unas notas de la guía práctica de cómo vivir en santidad. Entonces voy a pedirle que oremos unos segundos mientras que usted recibe ahí sus notas y estamos todos alineados y todos listos. Padre, muchísimas gracias por esta tarde, por tenernos juntos. Ayúdanos hoy a conocer aquellos misterios, aquellas verdades que tú tienes guardadas en el corazón, a descubrir entre todos qué es lo que quieres hacer a través de este congreso, a poner la mirada en la visión que quieres que tengamos como iglesia para los siguientes días. Te pedimos que sea fácil para nosotros entender, que tú mismo nos enseñes. Úsame, Señor, por favor, como has usado a los otros, a mis hermanos y a mis pastores, Señor, para que podamos entender fácilmente tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Dele otro aplauso, que a mí me gustan mucho los aplausos para el Señor. Muy bien, la predicación de hoy se llama Viviendo, o de esta tarde se llama Viviendo la Santidad, una guía práctica. ¿Una guía qué? ¿No se escucha? ¿Una guía qué? Práctica, muy bien. Y hemos estado, no sé si ustedes lo notan, si lo miran o si lo observan y si tratan de encontrar la palabra o la razón por la cual se está ocurriendo o está ocurriendo este congreso y todos los congresos. Algunos congresos les ponen un nombre, no voy a decir los nombres anteriores porque causaban el año de esto y el año de lo otro, pero Dios va haciendo algo que quiere que su iglesia haga, sino para qué nos está reuniendo. Y yo he intentado y creo que he llegado a una buena conclusión, que Dios nos está hablando acerca de la santidad. ¿De qué? ¿No se escucha? ¿De qué? Santidad. Y si miramos bien y recordamos, Enrique nos habló de la corrupción y de cómo afecta la corrupción humana, cómo afecta al hombre y cómo necesita la santificación. Eduardo nos habló de las santificaciones, de las fiestas solemnes, de las fiestas santas y la función y cómo Dios considera santo a Israel. Luego el pastor Holland nos habló acerca de las dos caras de la santificación de Pedro, el fanatismo o lo fanático de Pedro y lo vulnerable. Luego Carlos estuvo hablando, la pastora Holland por supuesto habló de las temporadas de la santificación, que es precisamente los cambios y cómo están en cada una de esas temporadas. Y luego Carlos estuvo hablando de los tres enemigos de los creyentes, que nada más y nada menos los tres enemigos de la santificación. Así es que el tema que vamos a ver ahora encaja muy bien en la línea que Dios quiere que vayamos y quedemos. Entonces quiero que coloque allí en sus hojas, en sus outlines, en sus notas, el principio bíblico que vamos a estar más o menos hablando. Y el principio bíblico es el siguiente: la iglesia que no entiende, cuida o practica la santidad no sirve. Bueno, voy a cambiarlo, creo que tenemos otro en pantalla. La santidad es la única herramienta que tiene la iglesia para derrotar este mundo profano. Y cada uno de los anteriores predicadores habló de lo profano que es este mundo y de lo que está ocurriendo aquí. Entonces vamos a ver qué es la santidad, pero para poder hablar de la santidad quiero hablar del problema de lo profano. Y humanamente no podemos entender lo santo si no entendemos lo profano. Entonces me gustaría que anote allí un par de ideas. Voy dándole ideas si usted va leyendo conmigo y bueno, vamos juntos descubriendo lo que Dios tiene para hoy. ¿Qué es la mentalidad profana? ¿Qué es la mentalidad profana?
No está allí, pero anótelo. La mentalidad profana es esa manera de pensar que tiene este mundo de que no existe nada sagrado. Estamos en medio de un mundo, una cultura donde nada es sagrado. Hace muchos años el matrimonio era sagrado, ahora no importa el matrimonio. Los hijos, las autoridades, los padres eran sagrados, esas que veíamos nosotros, y el mundo ya no considera nada sagrado. Entonces estamos en un mundo cuya cultura no considera nada sagrado o nada santo. Y eso hace que el mundo esté en un desequilibrio. ¿Esté en un qué? Desequilibrio. Y la razón por la cual estamos en un desequilibrio es porque este mundo fue creado, anote esto allí, por un ser santo. La tierra, todo lo que vemos fue creado por Dios y todo fue creado con santidad. Es decir, que en alguna de las cosas o en el momento en el que el ser humano comienza a tratar las cosas sagradas o santas como profanas, como comunes, todo comienza a irse abajo. Por ejemplo, una familia, por ejemplo, la sociedad. Vamos a hablar y vamos a mirar cuál es el impacto de la iglesia también. Bueno, le voy a contar, por ejemplo, en lo personal. Cuando en lo personal el hombre, el ser humano trata lo que es santo como profano, como impuro, termina cambiando los valores que hay. Y ese es el ejemplo. Voy a ser no sé si muy gráfico en esto, pero espero no. Contaba la historia en Londres de un psicólogo que atendió a un hombre a sus 60 años. Cuenta este hombre en la historia que a sus 30 años decidió maltratar su matrimonio. Entonces no lo miró como algo sagrado, sino como profano, y compartió a su mujer con otra persona en una de las prácticas que este mundo está haciendo en este momento. El resultado de ese fue el desequilibrio mental que vivió esa persona. Estaba en uno que se llama bipolaridad y se descuadró totalmente. Y cuando llegó, ese hombre no podía entender qué le había pasado. Cuando yo escuché la historia, inmediatamente dijo: ¿qué fue? Es esto que había hecho. Había tratado lo que era santo como profano. Se había desequilibrado. Estamos en un momento en la historia donde los problemas de salud mental están aumentando. Nos estamos enloqueciendo, o el mundo, porque ha cambiado y ha dejado de tratar las cosas importantes y comenzó a tratarlas como cosas que no son importantes o cosas como profanas. En lo social, le voy a dar otro ejemplo. Vemos una sociedad que, lo hemos hablado, está legislando, es decir, le está llamando correcto a el aborto, al homosexualismo, y el resultado, estamos en una sociedad degenerándose cada vez más. Y esto está a la orden del día dentro de nuestras iglesias. Lo predica Enrique, lo predicamos nosotros, y estamos luchando contra esa degeneración. Pero ¿dónde ocurrió esa degeneración? La sociedad comenzó a tratar las cosas que eran santas como profanas, y ese es el error del desequilibrio en todas las cosas que hay. Piensa en este momento, ¿qué es lo que mantiene la creación equilibrada perfectamente? Eso lo que mantiene es la santidad de Dios. Es lo que llamaríamos la santidad, lo que mantiene que el agua, la lluvia, todo se maneja perfectamente. Pero lo único que no se maneja de acuerdo a todo eso es el ser humano, porque el ser humano tiene una naturaleza profana. ¿Una naturaleza qué? Profana. Ahora quiero darle el ejemplo que nos compete más a nosotros, y es cuando lo profano ocurre dentro de la iglesia. Y lo que estamos viendo en la iglesia moderna es una iglesia profanando todo lo que es de Dios, y lo está tratando en una manera en que no lo debe de tratar, y está dañando todo y está creando un caos. Por ejemplo, iglesias que casan homosexuales, o iglesias que hoy hablan más del dinero que de Dios. Y todo ese movimiento progresivo ha ido afectando a la iglesia de tal manera, escuchen esto que es muy importante, de tal manera que la iglesia está desequilibrada. Y hay un problema con esto y un caos, que la iglesia es el termómetro de la creación, del mundo. Nosotros somos el termómetro, somos la voz de Dios que clama en el desierto, a través o usado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, pero eso es nuestro papel. En el momento en que la iglesia pierde su santidad y comienza a ver todo profano, la tierra se vuelve inútil totalmente. La iglesia se vuelve inútil.
Y es por eso que es una de las razones por la cual vemos una iglesia sin poder, vemos una iglesia que no trasciende, que no trae el efecto de cambio y transformación a las personas, y que el evangelio parece que no tuviera una gran fortaleza, una gran fuerza para cambiar y para hacer todo lo que está dicho en la palabra de Dios. Y es por eso que la gente dice: pero Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo así? Pero no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia está perdiendo la santidad. Y es por eso que es importante, y entiendo de parte en el espíritu y lo que hemos visto, simplemente simplemente sabiendo lo que escuchando lo que hemos ido predicando, que lo que Dios nos está hablando es santidad. Entonces quiero darle algunos versículos que están allí y voy a llevarlos por un par de ideas, si usted vaya subrayando y anotando. El primero, Ezequiel 44:23, y nos dice la labor fundamental de la iglesia o del pueblo de Dios. Dice: enseñarán a mi pueblo. ¿A quién? ¿A quién enseñarán? No se escucha. ¿A quién enseñarán? A mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En las primeras lecciones que tiene que enseñar una iglesia, definitivamente en mi mente en este momento sería aprender a obedecer. Unos 6 meses aprendiendo a obedecer. Y lo siguiente es mirando qué es santo y qué es profano, qué es puro y qué es impuro, porque eso es lo que está diciendo acá. En Números 20:12 nos da otra verdad. Vaya conmigo. Sin embargo, le doy el contexto de esto. Moisés está entrando a la tierra prometida y Dios le llama la atención a Moisés, y vamos a ver que aquí es como un tipo de iglesia. Dice: sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón. Escuche lo que le dijo: puesto que no confiaron lo suficiente en mí. Quiero que resalte las palabras: no confiaron lo suficiente en mí, para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. ¿Ustedes no los llevarán a dónde? A la tierra que les doy. Quiero que resalte esas palabras: no los llevarán a la tierra que les doy. Esto me trae a mí una idea y me trae un concepto. Cuando la iglesia no es capaz o no mantiene la santidad y no santifica a Dios delante del pueblo, entonces la iglesia pierde su poder de conversión, su poder de llamado. ¿Y qué vemos? Iglesias llenas de gente sin fe. Las multitudes que nos habla la iglesia de la Odisea, o las multitudes que nos habla el libro de Mateo, diciendo que muchos muchos me dirán: Señor, Señor, pero Él no los conoció. Y creo que la razón detrás de eso es la falta de santidad. Es lo mismo que le dijo a Moisés. Y lo voy a llevar a otro versículo, Isaías 5:20. No sé si está en sus notas o está en pantalla. Dice: esto es el cómo de la falta de santidad. Esto es lo que pasa, cómo se pierde la santidad. Y mire lo que dice: qué aflicción, lo hemos escuchado muchas veces, para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Esta es una característica de una sociedad profana. Es decir, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es la característica principal. Es decir, no son capaces de observar que es bueno, y ya perdió la noción en el día a día, en la iglesia, en el concepto de lo que vive, de lo que es bueno y lo que es malo. Y eso lo podemos ver en todas las áreas, de tal manera que hay muchísima confusión en todas partes del mundo, porque la gente no sabe qué hacer y está haciendo aparentemente lo bueno. Y luego nos dicen en la siguiente parte del versículo, dice que la oscuridad es la luz y la luz es la oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Ahora quiero que saltemos a Mateo capítulo 5 versículo 13. Y quiero que vaya, y eso tiene, aquí vamos a el efecto de la inutilidad de la iglesia. Es decir, cuando la iglesia pierde la santidad, esto es lo que ocurre. Y está profetizado, y tenemos que volver a esto como iglesia. Y vuelvo y digo, creo que Dios nos está llevando a esto en su casa, en su iglesia, a nivel personal, que volvamos a redescubrir y aprender la santidad. Y mira lo que dice Mateo 5:13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y quiero que resalte las palabras vosotros, y quiero que coloque la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, si la iglesia pierde su santidad, ¿con qué será salada? ¿Con qué va a
mantener al mundo de dónde va a salir la voz profética, de dónde va a salir la advertencia al mundo. No vayas por allá, esto no se hace, tienes que hacerlo. Es donde va a salir el llamado que hace Dios a través de la iglesia, es de aquí. Pero si pierde eso, no va a mantener, no va a preservar el mundo. Es por eso que cuando decimos, y decía Enrique esta semana, que cuando la iglesia sea quitada, pues el mundo, ¿qué va a pasar? Va simplemente a colapsar en todos los aspectos, porque la iglesia será quitada, aunque el Espíritu Santo siga haciendo una labor, pero va a ser una labor totalmente diferente. Pero escuche lo que sigue al final, que es lo que nos tiene que dar dolor, y nos tiene que dar dolor a nivel personal. Dice, no sirve más para nada. Repítalo conmigo, no sirve más para nada, sino para echar fuera y para ser pisoteada por los hombres. Y si usted ve lo que está ocurriendo con la iglesia en los últimos tiempos, es que está pisoteada. Habían cerrado en Londres en 10 años, le estaba hablando con los pastores Holland, contándoles 3.500 iglesias. En este momento están llegando pastores, y hay pastores que les están entregando iglesias semivacías con 5 o 10 personas. Y cuando la iglesia intenta hacer una obra, es inefectiva totalmente. El problema no es de Dios, el problema es de que la iglesia no tiene poder. Y el problema del poder de la iglesia es que no tiene santidad. Amén. Entonces vamos a ver y vamos a ir por una guía práctica de lo que es la santidad. Y quiero llevarlo, y no quiero ofender a nadie con la sencillez de lo que vamos a ver, pero quiero llevarlo por las 6 preguntas más básicas de la santidad. La primera pregunta, o el paso a paso. Entonces comprendamos juntos y vamos a entender, vamos a analizar nuevamente y vamos a atesorar lo que significa esa santidad, para que podamos salir otra vez y para que podamos reaprender eso en nuestra iglesia, reaprender a nivel personal, y para que aquellos que no conocen entiendan qué es la santidad. Amén. ¿Le hacemos eso o no? Vamos, dele pues un aplauso, Señor. Venga, fuerte. Muy bien, déjeme entonces, lo llevo a la primera pregunta. ¿Qué es la santidad? Y le voy a confesar algo como pastor. Por mucho tiempo entender qué era la santidad se me hacía bien difícil. Y entender ese concepto y decir qué es la santidad. Y en pantalla, y quiero que usted lo anote en sus hojas, la santidad, y vamos a definirlo así, aunque tiene otros aspectos, es la manera única de ser de Dios. Y quiero que entendamos como iglesia y volvamos a repasar ese principio. Lo vamos a necesitar si queremos continuar siendo iglesia, si queremos ser efectivos, si queremos, mire, la Biblia dice, sin santidad nadie verá ¿a quién? A Dios. Tan sencillo como eso. No le podremos ver, no podemos experimentar, no podemos tener un encuentro con Dios correctamente, no podremos ser transformados si no tenemos santidad. Entonces tenemos que mirar y quizás ir desde lo más pequeño. La santidad es la manera única de ser de Dios, y es un concepto tan alto y tan sublime que en realidad es la única manera en que la Biblia describe sobre todas las cosas quién es Dios. En la Biblia no aparece Dios es amor, amor, amor y amor. En la Biblia nos dice que Dios es santo, santo y santo. Entonces, cuando hablamos de santidad, tenemos que hablar que es la manera de ser de Él, y que nosotros no lo entendemos, que no es fácil entender cómo es Dios. Está muy alto, muy sublime. Vaya conmigo a 1 Samuel 2:2. Es tan alto que podríamos decir inclusive que todo lo que Dios toca es santo, pero nosotros no lo entendemos. Y mira lo que dice 1 Samuel 2:2, y por favor resalte esto conmigo para que se vaya quedando bien grabado en su corazón. Dice, no hay santo como Jehová. ¿No hay qué? Como Jehová. Y quiero que resalte esas palabras. No hay nadie más santo como Él. Es algo tan difícil de concebir muchas veces, que uno dice, pero ¿qué? ¿Cómo será? ¿Y a qué se refiere con santidad? La gran mayoría cree que santidad es simplemente un comportamiento, pero la santidad realmente, para definirla, y me encantaría definirla así, es la manera única de ser de Dios. Es su manera de ser. Él es santo. En la siguiente parte del versículo nos dice,
porque no hay ninguno fuera de ti. Y quiero que resalte las palabras: no hay ninguno. ¿No hay quién? Ninguno. Ahora quiero que piensen este pensamiento, valga la redundancia, tan grande y tan profundo. No hay nadie que sea santo como Dios. Esa característica de santidad no existe en ninguna otra parte. Qué tremendo es este concepto. Qué ser tan grande. El ser humano, todos los seres humanos amamos, todos hacemos aparentemente buenas obras, todos hacemos, damos cariño, nos reímos, son tantas características, pero en todas las características que tenga el ser humano, la santidad no está en él. Es tremendo esto que estamos diciendo para poder comprender lo que es la santidad. Entonces, lo quiero llevar a la segunda pregunta: ¿a qué se parece la santidad? ¿A qué se parece? ¿Qué entendemos como santidad? Y esto nuevamente para mí es bastante profundo y espero que para usted también lo sea. Pero de una manera práctica, escuche lo que dice: la santidad, lo más parecido a santidad, es lo que se parece a lo que consideramos sagrado. Anótelo allí, por favor. Es todo aquello que consideramos, o lo más parecido es a lo que consideramos sagrado. Y esto es muy importante para nosotros. Rudolf Otto, un teólogo alemán que estudió muchas culturas, llegó a la conclusión de que todas las culturas entienden y tienen una especie de memoria de quién es Dios, de la santidad de Dios, y que esa memoria es lo que yo considero como lo que es sagrado para mí. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces lo que yo considero sagrado para mí no es lo que es sagrado para Dios. Pero el término sagrado es lo más parecido, dicen algunos teólogos, de lo que se parece a la santidad. Y le voy a dar un ejemplo colombiano. En el colegio le decían su madre, lo recordarán, y uno respondía: no se meta con mi madre. ¿Sí? Ahí no sé quién fue la mujer esta española que dijo: por mi hijo mato, ¿no? No sé quién era esa. Lo que ella estaba considerando es que eso es lo que es santo para ella, lo sagrado para ella. Estaba diciendo: mi mamá es lo más santo. Entonces yo quiero que usted se detenga en estos momentos y piense en eso que es lo más importante que usted tiene. En eso que es lo más importante. Eso es lo más parecido que nosotros entendemos de la santidad. Lo más importante que hay en nuestra vida. Mis hijos, algunos, lo más importante es el dinero. ¿Sí? Con mi dinero no te metas, te dejo tocar todo menos mi dinero. Mi esposa, eso es un concepto de santidad, y dicen que eso es lo más cercano que tenemos de la memoria que nos quedó seguramente, o la que venimos y la que heredamos de nuestros antepasados Adán y Eva. Entonces, santidad es igual a lo sagrado para nosotros los seres humanos, o humanamente hablando. Pero quiero darle dos significados de santidad que también son importantes y que realmente nos ayudan a comprender lo sagrado de Dios en nuestro contexto humano. Y el primero, anótelo allí: santo es el estándar moral de Dios. Anótelo en una hojita o por allí en la parte de su hoja. Y santidad es el concepto, es el estándar moral de Dios. Pero cuando pensamos en esto, no podemos pensar que la santidad de Dios es simplemente un comportamiento de Dios. No, recuerde, es la manera de ser de Dios. En pocas palabras, si hoy hiciéramos, y esto es un mal ejemplo, pero si hoy hiciéramos a Dios y lo pusiéramos en una carrera o en una competencia de hacer algo malo, Él lo perdería. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él no puede estar al lado de lo que no es santo, inclusive. Él dice que está en los cielos, y la razón por la que está en los cielos es porque aquí abajo está profano todo, porque aquí abajo es lo contrario a lo que es Él. Entonces, santidad encontramos que es el estándar, esa manera de ser de Dios. Pero santo, le voy a dar otro concepto, es aquello que es apartado para Dios. Es decir, todo lo que hay, todos los objetos, todo lo que Dios dice y llama para Él. Nosotros somos santos debido a que Él nos apartó para Él. Quiero que vayamos a la escritura en Ezequiel 22, 26. Y vamos a ver lo que el Señor le dice al pueblo
que debían de hacer y lo que significa deshonrar o no santificar al Señor. Vaya conmigo, versículo 26 dice: tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. Quiero que resalte mis objetos santos. Es decir, lo que él utilizaba, lo utilizaron. Ahora mire cómo le quitaron esa santidad, cómo lo profanaron. Dice, porque no hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Y tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Desprecian, quiero que resalte la palabra desprecian, es decir, no le dan valor, tratan las cosas de un valor normal. Lo que debería tratarse mucho mejor se trata mal. De modo, dice él, que soy deshonrado entre ellos. La deshonra, la falta de santidad, entonces, y quiero que me siga la línea de lo que estamos hablando, es no tratar lo que Dios nos da o lo que Dios es y darle el valor que tiene que tener en nuestra vida. Y espero que el Espíritu Santo me ayude a transmitirle esa idea a su corazón. El matrimonio es santo. No tratar el matrimonio de acuerdo a lo que Dios dice es profanar el matrimonio. Y él dice, su falta de santidad es precisamente eso, que ustedes no honran lo que yo tengo lo que yo soy. Entonces quiero que piense en las cosas que de usted o que no le damos valor, como él dice. Y él dice, me están deshonrando. Analice su vida de iglesia, su vida con Dios, nuestra vida, nuestra sexualidad. Lo que hacemos es no darle el valor correcto. Muy bien, espero que vayamos bien. Lo llevo entonces ahora a la tercera pregunta. Y aquí vamos a quedarnos un poco más de tiempo. Y la pregunta es esta: ¿por qué es esencial la santidad para la iglesia? ¿Por qué es esencial la santidad para la iglesia? Y quiero que analicemos todos juntos y pensemos, cuando escuchamos por qué es esencial, es que la iglesia hay que comportarse bien. Es como una tendencia o como si fuera un lujo de la iglesia. Ahí vemos, dice, esa iglesia es santa y tiene un comportamiento excelente. Y eso es lo que se nos viene a la mente. Pero en realidad la respuesta corta es esta: porque es la única forma en la que nos podemos relacionar con un Dios santo. Yo quiero que escriba esa respuesta muy despacio, o meditando más bien en lo que está escribiendo. La razón por la cual es esencial para nosotros como iglesia la santidad es porque es la única forma en la que podemos relacionarnos con un Dios que es santo. En pocas palabras, no nos podemos relacionar con Él si no hay santidad en nosotros. ¿Por qué? Porque Él no admite nada que vaya en contra de su santidad. Es por eso que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, escuche lo que voy a decir, era un requisito esencial ser santos. Es un requisito esencial de la iglesia. Vamos a Levíticos 20, usted lo tiene allí, y mire lo que dice: habéis pues de serme santos. Resalte las palabras de serme santos. Y la razón es la siguiente: porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y uno piensa que es un mandamiento de comportamiento, te tienes que portar como yo quiero que te comportes. Pero quiero darle una verdad detrás de esa declaración que acabo de hacer. Y la verdad es la siguiente: tienes que ser santo, porque si no, no te puedo aceptar. No puedo trabajar contigo, no puedo relacionarme contigo. La santidad para la iglesia no es una cuestión opcional, es una cuestión es una esencial. No podemos andar con Dios si primero Él no nos santifica, o si no estamos trabajando, si no vivimos la santidad. Y el problema de la iglesia de hoy es que nosotros somos, y escríbalo por favor, nosotros somos seres de naturaleza profana. Nosotros desde nuestra misma raíz somos profanos. Es decir, no somos santos. Todo lo que hacemos está contaminado. La depravación total del hombre es una realidad. Y aunque usted intente hacerlo mejor,
nunca podremos hacer nada que satisfaga a un Dios que es perfecto. Es por eso que Él vive en el tercer cielo. No puede tener contacto. Y si llegara a tener contacto, nos tiene que destruir su santidad. Y eso es un problema gravísimo. Pero sin embargo, nosotros como iglesia jugamos, hacemos tantas cosas, y sin entender que tenemos que pensar en que tiene que haber un medio que nos comunique a Dios y a nosotros, que se llama su santidad. Entonces tenemos un problema gravísimo, porque el problema de la iglesia es su naturaleza profana. El problema del ser humano es que no somos capaces, somos pecaminosos. No podemos. Si hoy estuviéramos delante de Dios, tendría que borrarnos totalmente. Y eso es un problema gravísimo para nosotros. Y es un problema que tenemos que arreglar, y tenemos que reeducar, y tenemos que pensar en esa santidad. Si Dios es por naturaleza santo, nosotros somos por naturaleza profanos. Por eso cuando la Biblia nos dice, o cuando escuchamos que tenemos que ser santos como Él es santo, no está hablando simplemente de un comportamiento. Está hablando de algo interno, de eso que Él es, que tiene que desarrollarse, que tiene que transmitirse. Es tan profundo que no sé si lo explico correctamente. Pero vaya conmigo al Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, el requisito era: ustedes deben ser santos. Y les dice: porque yo soy santo. Pero en el Nuevo Testamento es igual. Primera de Pedro 1:15 al 16, y nótelo allí: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Entonces quiero que le dé un par de vueltas más. Él es santo, y para la iglesia es esencial. Si la iglesia pierde la santidad, Dios no se puede comunicar con la iglesia. Dios necesita comunicarse con gente santa, que ya ha sido apartada, pero que está viviendo en santidad. Por eso tenemos que volver a reaprenderlo, analizarlo, a enseñarlo, a transmitirlo. Entonces lo llevo a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el papel de Jesucristo en esa relación con la santidad? Y quiero que de alguna manera, o quiero que pensemos en un momento y saquemos el papel de Jesucristo en el concepto de Él es mi Salvador y todo lo que sabemos de Él. Pero quiero llevarlo al concepto de la santidad, y le voy a dar una respuesta más o menos corta. Y es que Jesucristo es Dios y es santo. Y cuanto más paso con Él, más me parezco a Él. Entonces le explico esto mientras que usted escribe allí. Como Dios es santo, al mismo tiempo tiene un deseo inmenso de estar con el ser humano, de relacionarse con nosotros. Pero el ser humano es profano totalmente. Y eso que se llama santidad no se encuentra en ninguna parte. Quiero llevarlo a esta idea. Usted no puede comprar sanidad en un supermercado. Santidad. Usted no puede encontrar santidad en las fábricas de la China. La santidad no se encuentra en los libros. La santidad no se encuentra en las minas de Ucrania. La santidad no se compra por Amazonas, no la produce Google. No son capaces los mejores laboratorios del mundo en producir santidad, porque no hay en esta tierra santidad. Esta tierra no hay donde se encuentre la santidad, y Dios lo sabe. Y Él sabe que para relacionarse con nosotros y que nosotros nos relacionemos con Él, necesitamos estar vestidos de santidad. Entonces, como no hay donde comprarla, como no hay donde tenerla, la única fuente de este mundo que tiene santidad es el Señor Jesucristo. Eso merece un aplauso. Dele un aplauso al Señor.
Y la cuestión que tenemos que preguntarnos de manera práctica es entonces, si solamente en Jesús está esa santidad, ¿cómo la transmite a mí? ¿Cómo está esa santidad? ¿Cómo me vuelvo santo? Que para mí es dificilísimo porque pensé que era un comportamiento, pero no es un comportamiento, es algo que Jesucristo, solamente Jesucristo me puede transmitir. Y le voy a dar un concepto de santidad y quiero que lo anote: santificación. La palabra santificación es otra palabra, o es lo que resume el proceso en que una persona se convierte a Jesucristo, se parece más a Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos, todos los días que estamos con el Señor Jesucristo, somos más y más parecidos a Él. Estamos de eso, recibimos de eso que Él llama santidad y comenzamos a ser transformados. Ese es lo que se llama su proceso de santificación. Es por eso que usted comenzó hace 10, 15, 20 años y usted mira atrás y usted dice: ya no soy parecido al que era atrás, antes soy más parecido a Jesús. Esa santificación depende de cada uno de nosotros. Depende de lo que el pastor Holland hablaba el día de ayer como Pedro. Depende del proceso, de los tiempos, de todo lo que hacemos. Ese proceso de santificación, es decir, ese proceso en el que yo tomo la santidad de Jesucristo y la aplico a mí, es lo que me está transformando. Y eso es lo que le está faltando a la iglesia, porque la iglesia no está teniendo esa relación con Jesucristo. Y para mí esto es liberador y es una revelación inmensa, porque no sabía que era tan fácil, porque no entendía que entre más tiempo pasara yo con Jesús, más me parecía a Él de una manera práctica. Pensé que a eso tenía que añadirle algo más, un poquito, un comportamiento más. Pero la santidad se transmite en la relación entre Jesús y nosotros. Por eso es tan tenaz este concepto de que solamente en Jesús lo podemos encontrar, porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Él es el único ser sobre este mundo en el que el ser humano puede absorber la santidad o le puede ser transmitida. Es por esa la importancia que usted tiene que entrar y participar de esa relación y dejar que Él le transmita esa santidad para ser más parecidos a Jesús. Y ese es el término de santificación, que está maravilloso. Enrique decía que la salvación era crítica y era progresiva. Lo progresivo es esa santificación que está pasando entre usted y yo. Escuche, y es lo que usted y yo estamos buscando. Todos andamos buscando la santidad. Todos estamos buscando una mejor manera de ser, una mejor iglesia, una mejor manera de parecernos, una mejor manera de ser todos. El mundo está sediento, el ser humano, de santidad, pero no la alcanza a tener. ¿Y por qué no la alcanza a tener? Porque no busca a Cristo, porque no está en esa relación con Él. Al dejar la iglesia, la relación con Cristo, está perdiendo la santidad y ya Cristo no le puede transmitir. Porque solamente se transmite por relación. Anótelo allí: la santidad solo se transmite por relación, no se transmite por osmosis. Entre más contemplo a Jesucristo, más transformado soy como Él. Le voy a dar 2 versículos, uno lo tiene allí. Juan capítulo 1 versículo 18. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Nadie qué? Pero el único, es decir, si nadie ha visto a Dios y Dios está en su trono y es santo y nadie le ha visto, en otras palabras lo que está diciendo, el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Está hablando de Jesucristo, es el único que nos puede transmitir esa santidad. De resto, usted y yo, ninguno de nosotros podría tener una relación con Dios si Dios primero no nos transmite una santificación o nos transmite santidad a través de su Espíritu a nosotros. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en esta idea? El Espíritu Santo es un espíritu. Todos los seres humanos tienen espíritu. Dice que somos 8.2 billones de personas. Billones es un término en inglés, no sé cómo es, millones de millones. Y solamente hay un espíritu que es santo.
Miren lo exclusivo de este pensamiento. Dice, solo hay un espíritu que es santo. Por eso le llamamos al Espíritu de Dios el Espíritu Santo, el Espíritu que es separado, el Espíritu que es diferente. Y cuando yo recibo a Jesucristo, yo recibo ese Espíritu. Estamos mirando la fe desde adentro y estamos intentando observar para volver otra vez a la santificación y enamorarnos de Dios. Lo llevo a 2 Corintios 3:18. Pero antes de que leamos este versículo, quiero llevarlo a un versículo que conocemos y una realidad que me gustaría, bueno, vamos a este y luego volvemos a ese versículo que me gustaría nombrar. 2 Corintios 3:18 dice, y quiero mostrarle cómo ocurre esa santificación y cómo pasa de fácil y cómo podemos volver a construir iglesia o continuar construyendo la iglesia con Jesús en el centro. Creo que la iglesia moderna ha dejado de construir a Jesús, a la iglesia sin Jesús en el centro. Él solía ser, o el mandato es que Él sea la columna central de la iglesia. Quiero que se imagine justo ahí donde está el sonido, una columna grandísima, ese es Jesús. Y todo tenía que estar amarrado, soldado, taladrado con un tornillo, encementado a esa columna. Nosotros, al vivir una vida profana, como no tratamos nada correctamente, nuestras decisiones son profanas. Si nos ponen a escoger entre lo bueno y lo malo, vamos a escoger lo malo. Carlos lo decía ahorita con San Agustín. Me robé unas peras, no porque las necesitaba, sino es porque quería. Mi mente, mi vida, mi naturaleza, todo lo que hago es malo, profano. Por eso es que Dios nos tiene que transmitir esa santidad para poder estar en relación con Él. La iglesia moderna, al haber perdido el concepto de santidad, al no enseñarlo, al no vivirlo, al no respirarlo, al no pensar, al no meditar en ese concepto, al no entenderlo, al no transmitirlo, está perdiendo todo su poder. Porque la santidad hace que yo me tenga que unir a la columna. Entonces, ¿cómo se está construyendo la iglesia de tal manera que parece que está pegada a Cristo? Las vigas pasan por los lados de la columna, nada está pegado. En el momento en que sacan la columna, todo queda armado dentro de la iglesia. ¿Qué les pasó? Les faltó santidad. Lo llevo entonces ahora a 2 Corintios 3:18. Y dice, así que todos nosotros, y quiero que coloque sobre la palabra nosotros la iglesia, toda la iglesia, los que son verdaderamente iglesia. Dice, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Quiero que se resalte las palabras, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Y la palabra gloria allí tiene que ver con la santidad. Ahora nosotros podemos tener la santidad. La santidad no es algo que nazca en nosotros, entonces es algo que Cristo refleja en nosotros y hace que los otros vean. Escucha lo que sigue a continuación. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Resalte esas palabras y coloque nos santifica. Pero cuando nos santifica, escucha las siguientes partes. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen, a medida que observamos, a medida que estamos. Lo decía al principio, la adoración no es cantar. Y creo, y lo digo en mí, creo que tengo que volver otra vez. No solamente es cantar, es que mientras que yo canto, tengo que volver a esas verdades. Y que mientras que llego a esas verdades y concluyo cosas en mi vida de Dios, digo, oh Dios, cómo eres de maravilloso. Es como una agua. Imagínense que usted tiene sed y usted dice, tengo que beber algo, y de repente tiene agua y comienza a beberla y dice, oh, qué agua tan buena, necesitaba agua. Y usted dice, ah, qué maravilloso es esto que necesito. Esa conclusión es adoración. Y esa conclusión pasa porque usted está expuesto, porque le está a Jesucristo en su relación con Él transmitiendo santidad. Ahora
quiero llevarlo a algo importante, que para mí es importante, y es el principio de Amós 3:3. Amós 3:3 es un principio que la gran mayoría conocemos, que dice que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Anótelo allí, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y quiero que veamos esto desde la perspectiva de la santidad. ¿Qué pasa cuando andamos con Dios? Que somos transformados entre más andamos con Él, porque Él nos transmite santidad. Pero ¿qué le pasa a nuestra naturaleza profana? Va perdiendo fuerza. ¿Por qué pierde fuerza? Porque o yo me uno a Él y lo cambio a Dios, y nunca podré hacer cambiar a Dios a tener una conducta profana, o entre más ande con Dios, más soy parecido a Él en su santidad. Lo quiero repetir y espero que sea revelador para nosotros como iglesia. Entre más hay dos maneras de andar: o yo influyo en mi amigo, o mi amigo me influye a mí. Cuando usted ve dos personas en la iglesia que andan haciendo cosas malas, uno siempre dice, o siempre andando juntos, uno dice, o uno ve un hermano muy bueno y el otro más o menos, y dice, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Esos tienen que tener la misma naturaleza. Y lo hermoso de esto que estamos hablando es que yo no puedo influenciar a Dios porque su naturaleza es santa. Yo no puedo hacer que Dios haga cosas profanas. Sin embargo, Él sí puede hacer en su naturaleza todos los días, o cada vez que yo tengo contacto con Él, que yo sea más santo, porque me transmite esa santidad. Y entonces entro en el proceso de santificación. Denle un aplauso a Dios, así sea en fe. Venga. Dos ideas para que las anote. ¿Cómo se transmite esa santificación? En Jesucristo. Pero ¿cómo actúa? ¿Cuáles son esos dos canales? Le doy dos canales: la guía del Espíritu Santo y la obediencia. Pastor, ¿cómo puedo ser como Jesús? Déjese guiar y obedezca. Permita que lo guíe. Señor, guíame. Y cuando lo guíe, obedézcale. Y eso es lo que usted así va a experimentar esa santidad. Me parece tan fácil y tan difícil a la vez, pero tan fácil a la vez. Espero que sea tan emocionante como lo es para usted, como lo es para mí. Lo llevo a la quinta pregunta: ¿qué produce la santidad de Jesucristo en mí? ¿Qué produce en usted? ¿Cómo sé que estoy viviendo en santidad? Ojo, iglesia, ponga atención en esto. ¿Qué produce esa santificación? ¿Cómo sé? ¿Cómo lo siento? Me llegó, me hizo sentir ese shaking, o esa manera de vibrar o de saltar, de lo que decían los pentecostales, de caerse, o de aquellos movimientos que dice que el Espíritu Santo son del Espíritu Santo. Y le voy a dar dos cosas interesantísimas. La santidad produce temor a Él y su aceptación. Esto es precioso para usted y para mí. Este concepto me encanta, me parece maravilloso. La santidad de Jesucristo en una persona lo hace sentir temor de Él. Cuando una persona ve lo sagrado y ve que le va a perder, siente y no lo quiere perder. Tiene un temor a que le toque, tiene un temor a que se pierda esto. Es lo mismo que le pasa a los hombres y mujeres, según muchos teólogos, acerca de la santidad. Sienten un temor grande, pero sienten también que son aceptados por Dios. Voy a llevar un versículo que nos va a indicar esto. Lucas capítulo 5, versículo 8. El pastor Rafael Holland mencionó una parte de él. Cada vez que una persona tenía un encuentro con Jesús en determinadas circunstancias, sentía un temor tremendo de lo que le estaba pasando, un temor interno
Dice Lucas, y el contexto de esto es cuando el Señor hizo el milagro de los peces en el agua. Él no podía pescar durante toda la noche, y el Señor le dice: tira la red al lado derecho, y él no creía. Y cuando llegó el momento y se subieron todos esos peces a esa red, Pedro no hizo lo que usualmente harían, que es: vamos a hacer un negocio, vamos a mirar, intentemos esto. Lo que Pedro hizo fue caer de rodillas y llegó a esta conclusión: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Cuando nosotros experimentamos la santidad, experimentamos eso que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No le quiero fallar, no le puedo fallar. Lo que Dios me ha hecho, ¿cómo lo voy a perder? Quiero que piensen eso unos momentos. Es un temor profundo el que trae la santidad. ¿Sabe que en los momentos donde la gran mayoría de nosotros hemos pecado es porque hemos perdido ese temor? Hemos dicho: no importa, puedo mirar acá, puedo abrir, puedo mentir, y de repente hemos perdido ese concepto de temor de santidad. Muchas veces los jóvenes o nosotros decimos en la iglesia que si hay un hijo que respeta y que ha aprendido a obedecer, va a tener temor. Muchos de los jóvenes que les han dado vara o que han sido criados con la vara y con la disciplina, antes de pecar piensan dos veces. Escuchaba un hombre que hay en Londres que decía: yo no llegué a fumar drogas porque oía que mi mamá me iba a golpear y me iba a acabar totalmente, y solamente oía, tan solo me ofrecían, sentía la voz de mi mamá aquí atrás. Y yo sé que es un mal ejemplo, pero le quiero decir, ese temor de estoy en un lugar santo, es un temor. Todos aquellos que veían a Jesús experimentaban o temor o la aceptación. Entonces quiero que piense en esos momentos donde ha experimentado temor, y quiero que vuelva a pensar si todavía sigue experimentando ese temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, una persona que tiene temor de Dios: no, pastor, no me diga, no, yo no puedo hacer eso. Lo que esa persona está diciendo es que está viviendo en santidad, está viviendo la santidad. Dice: no, yo no puedo, yo esto no. Eso que nos causa temor de Dios es la santidad. Y por otra parte, la santidad produce una aceptación total. Y aquí voy a nombrarlo rápidamente. Aquella prostituta que estaba con Jesús y que lavó los pies de Jesús, se sintió aceptada, no se sintió juzgada. Es muy interesante porque primero sentía un temor: ¿será que me va a juzgar? ¿Será? Y el temor de la santidad de Jesús. Y por otra parte sentía una aceptación total. Él me ha aceptado con el pecado. No es un seguir pecando, es una aceptación personal. Me siento aceptado con Dios. Por eso la santidad nos hace estar en paz con Dios. Y por eso en aquello que no experimentamos la paz con Dios, es que nos ha faltado santidad, nos ha faltado temor, o nos ha faltado el dejarnos aceptar por Dios. Piensen en eso unos segundos. Pido y oramos para que Dios nos dé santidad. Lo llevo entonces a la última pregunta, y es igual de sencilla. Y si el grupo de alabanza quiere subirse, está muy bien. Entonces, ¿cómo sé que estoy viviendo en santidad? Y le voy a dar una idea, aparte del comportamiento y de una cantidad de cosas. Sé que estoy viviendo en santidad cuando considero y trato todo lo que viene de Dios como santo sagrado. Quiero que nos midamos la santidad, como que examinemos como iglesia. ¿Se acuerdan cuando el matrimonio era lo más importante? En estos días hacíamos un análisis del matrimonio y yo llegaba a una conclusión: que el matrimonio, el pacto de Dios, es la base
de todo en la sociedad. Es como si fuera un lápiz que sostiene toda la sociedad. Y como el hombre ha decidido y piensa que todo puede pasar por encima de lo santo y lo hace profano, todo ha perdido el efecto que tiene que perder o que debería tener. La depresión es un problema familiar. La disforia sexual, el homosexualismo, es un problema familiar. Y casi que todo lo podemos ir trazando a nivel de sociedad a ese primer. El hombre solamente trató como profano una sola cosa que debería cuidar, y es el matrimonio. Tenemos que volver a ver al esposo, a las autoridades, a Dios, las cosas de Él, y volver a recuperar ese temor que tenemos. Ese temor que dice: no puedo faltar. Hay un momento donde se pierde ese temor y uno dice: no, pues hoy hago esto y hago lo que sea. No podemos hacer lo que queramos. Tenemos que volver a experimentar ese temor, y ese temor viene de estar con Jesucristo. Entonces vamos a Levíticos 22:32. Dice: no me tratarán como si fuera algo común y ordinario. Quiero que resalte esas palabras y escuche lo que dice: no me tratarán como si fuera algo común o ordinario. Al contrario, reconozcan que yo soy Dios santo, que habito entre ustedes. Yo, el Señor, que los santifico a ustedes, fui yo quien los rescató de Egipto para que fueran mi pueblo especial. Yo, el Señor. Y quiero que en la parte donde dice yo, el Señor, que los santifica a ustedes, coloque yo, Jesucristo, que los santifica a ustedes. Entonces quiero invitarlos a que oremos, a que volvamos a renovar nuestro pacto de santidad, que al fin y al cabo es estar con Jesucristo. Que volvamos otra vez a pensar, que volvamos otra vez a entender lo que algún día, por la familiaridad y por nuestra tendencia profana, comenzamos a dañar. Puedo tomar, puedo llevar mi sexualidad como quiera, puedo ver la iglesia, puedo ver el liderazgo, puedo ver todo, puedo ver el redil. Cuando Johnny se para acá, lo que está diciendo es: miren este lugar con santidad. Quiero llegarlo a traducir. Cuando escuchamos las predicaciones, lo que el Dios nos está trayendo es: vuelvan a hacer, a temerme, vuelvan a verlo como las cosas como yo soy, santo y perfecto. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Y espero que el Espíritu Santo nos permita tome unos segundos para pensar en lo que hemos hablado. Tomemos unos segundos para unir las enseñanzas desde el principio. Cierre sus ojos allí donde está. Solo medite. Tome unos segundos para examinar su relación con Cristo. Tomemos unos segundos para ver si todavía tenemos temor de Dios. Tomemos unos segundos para mirar y para examinar nuestro interior, para examinar nuestra iglesia. Como pastores, para pensar qué estamos enseñando. Como miembros de la congregación, para entender, para anhelar esa santidad. Espíritu Santo, gracias por traer a nuestro Señor Jesucristo, por revelarnos al Señor Jesucristo en este lugar. Queremos detenernos en este congreso para que santidad sea transmitida a nosotros, para poder entender por el Espíritu qué significa este término y este concepto tan grande de lo que significa la santidad, para que volvamos a servirte con santidad a Jehová, con temor,
para que volvamos a ver nuestros matrimonios, a enseñar en nuestros hogares, a nuestros hijos, para que profundices en nuestra fe, para que volvamos a ver las escrituras con santidad. Espíritu Santo, te pedimos que a través de este tiempo nos renueves, porque sabes que viene un mundo, o que saldremos a un mundo y que estamos combatiendo un mundo que es totalmente profano desde la misma raíz, y que necesitamos enfrentarlo. Esta naturaleza que está en mí continuamente, que lucha contra ti, que quiere y tiene la idea de hacer lo bueno, pero que es vencida por la carne. Ese sistema que me quiere adaptar y que desprecia lo que es tuyo y lo que verdaderamente vale la pena. Tráeme las imágenes que dijiste a través de Samuel, cuando le dijiste y buscabas a David: yo no veo lo que tú ves, lo que ustedes ven es profano, lo que el Espíritu les muestra es santo. Vuélvenos a esos caminos y a entenderlo. Revélanos como iglesia, Señor, para hacer tu voluntad, para gozar de esa transmisión, Señor, de santidad que necesitamos. Queremos ser una iglesia que te honre, que sepa diferenciar entre lo bueno y lo malo, enseñar a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a los nuevos creyentes a obedecer, a entender qué es lo correcto y qué no lo es, y que sean capaces, Señor, de tomar decisiones conforme a lo que tú quieres. Revélanos más, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a entender el poder de la resurrección, ayúdanos a comprender que somos la herencia, la iglesia, que Cristo está sobre todas las cosas y que las ha dado a beneficio nuestro para que podamos hacer la obra, pero tiene que ser una revelación tuya, Señor. Así es que te pedimos que en el nombre de Jesús uses nuestras vidas y las llenes.